supuesto. ¿No? Buenos días. Buenos días. Buenos días. El día de hoy vamos a realizar una capacitación enfocada en los elementos de protección personal. La grabación ha sido autorizada por Liberty Seguros. Muchas gracias. Listo, entonces, objetivos. Conocer los diferentes elementos de protección personal enfocados en la mitigación de los riesgos que queremos controlar. Identificar las condiciones en las cuales se requiere su uso y su mantenimiento. Cada elemento de protección personal tiene una ficha técnica que nos indica cómo es su buen uso, su mantenimiento y su periodo de vida. Es importantísimo. Tenemos en esta imagen actos y condiciones inseguras. Quiero escuchar de ustedes qué actos y condiciones inseguras pueden observar. ¿Aquí? Aquí está eso elevado, ahí hay una carga elevada, pues que es peligroso que le caiga a las personas que están ahí al lado, uno de los cuales no tiene ni siquiera un casco. Uno tiene casco, el otro no tiene nada. Listo, muy bien. ¿Qué más El observa? que está aquí manejando, ¿cómo se llama eso? Como electricidad. Sí, no tiene ni Soldado. gafas. Listo, muy bien. El que está soldando no tiene careta de soldadura. Listo. ¿Ese montacargas está botando aceite ahí o qué? Sí, muy bien. ¿Sí? ¿Qué más observamos? ¿Qué más? Mira, toca mirar uno por uno. Miren, de a dos montados en un montacargas allá. Bien, Como si fuera un equipo de transporte. jugando, ¿no? Sí. No, la señora que está manejando esa máquina y yo no... Es que no la veo bien, pero está metiendo las manos y como Este que no señor tuviera aquí elementos de fumando protección en el área. personal. Muy bien. Sí. Está fumando, sí. ¿Quién está fumando? Sí, señor. Tienen un elevador ahí con una cosa atravesada, con una... Aquí este espacio sí, no se ha peligroso, mira. Sí, bien, está descubierto. ¿Qué es lo que tienen las señoras esas de amarillo? ¿Una cachuchita en la cabeza? ¿No? Que son las... Sí, Como un o sea, gorrito la que- cofia mal usada. ¿Eso es una cofia? Sí. Y la otra niña ya en minifalda, no sé qué es lo que tiene. Sí, está en minifalda trabajando. Listo. No tiene Y por ejemplo aquí ropa de trabajo. está alzando como una caja, no está Sí. utilizando como primero la posición ergonómica y segundo pues no tiene como... Muy bien, Nancy. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces hay diferentes condiciones y actos inseguros, ¿cierto? Entonces el señor que está soldando, entonces no tiene su careta con filtro ocular. O sea, fácilmente o se puede quemar, perder la vista y aparte el lugar donde lo está haciendo es inadecuado. Fácilmente ahí la cortina se puede incendiar. Tenemos a la persona fumando al lado de... de eso una es- pipa ahí. ¿De qué? ¿De oxígeno? ¿De qué? Sí, es un tanque inflamable, color rojo. Puede explotar. Tenemos también la montacarga que está mal. Tenemos reguero en esta área Sí. y productos tóxicos que no deberían estar ahí. Las personas ahí en su trabajo en alturas no están utilizando sus elementos de protección personal. Fácilmente alguien se puede caer ahí, no hay nadie que esté vigilando y controlando la actividad. Los dos jugando ahí en el montacarga. El signo acá que prohibía fumar, pero igual están fumando, ¿no? Tenemos obstrucción en las áreas de demarcación, Claro, ¿sí? sí, ahí Está está. obstruida. Tenemos también el gato no debería estar ahí. La persona, como bien lo decías, está alzando mal la carga. Nadie está usando bien la cofia, tienen tacones en el área de producción, personas con traje inadecuado en el área de producción, aquí tampoco tienen el casco. Entonces son diversos peligros que por esos actos inseguros y esas condiciones inseguras fácilmente nos va a originar un accidente de trabajo.
Quiero iniciar con qué es peligro y qué es riesgo. Para ustedes, ¿qué es peligro? La pregunta. O sea, yo empiezo por la que me sé, por riesgo, que es la probabilidad o la posibilidad de que se presente una determinada situación. Peligro sería, digamos, la situación que puede poner en riesgo la persona en cuanto a su integridad física o mental, diría yo. Muy bien. Entonces, peligro es toda situación, agente o acto que puede ocasionar un daño, sea al personal, pérdidas económicas, a la infraestructura. Y el riesgo, como bien lo decía el señor Miguel, es la probabilidad de que ese peligro se materialice en alguna consecuencia. Ahora quiero que me digan cuál es la diferencia entre incidente y accidente. Es como la gravedad. El accidente implica una incapacidad, ¿cierto? El incidente, digamos, es un accidente chiquito que no llega a mayores y no pasa nada y no hay incapacidad de la persona y no hay una lesión que merezca que la incapacite, diría yo. Ok, entonces incidente es un casi accidente, ¿sí? Tuvo la probabilidad de serlo, pero pues no fue. Entonces casi me caí, pero no me caí. Quiere decir que no sufrió ni lesiones leves, graves, no hubo nada. Pero se cayó, pero sucedió el hecho. Sí, o sea, casi se cae, pero no se cae. No sucede. Exacto. O sea, el peligro está ahí, pero no ocasionó nada. Esto nos sirve como advertencia para corregir algo. Mientras que el accidente ya es todo suceso repentino que sobreviene por causa o ocasión del trabajo y si nos va a originar una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica, nos va a dar esas incapacidades o nos puede ocasionar la muerte. Pero me surge una duda, porque uno habla de investigación de accidentes e incidentes y si casi sucede, ¿lo investigo de todas formas? Sí, la ley nos pide que aunque no haya ocasionado un evento mayor, se debe investigar, porque nos permite prevenir. Ok. Listo. Vamos con la guía técnica colombiana 45, que nos habla sobre esos niveles de control del riesgo. ¿Qué nos dice la guía técnica colombiana? Nos enfoca 5 parámetros para controlar ese riesgo. Entonces, ¿cuál es la guía técnica? ¿Eso es una norma? 45. ¿Es una norma técnica de Contec? No, colombiana, es una guía. Sí. ¿Quién la expide? El Ministerio de Trabajo y entes de control de salud. Esta guía técnica colombiana 8 y 5. nos habla de estos métodos de control. Entonces, por ejemplo, yo tengo un perro de vigilancia y el perro está bravo. Entonces, ¿el perro qué sería? ¿Qué sería ¿Mi peligro o mi riesgo? Es el peligro. Es el peligro, bien. El perro es el peligro. ¿Y qué riesgo tendría yo con ese perro? Que me muriera, que no tuviera vacunas y me diera... Rabia de pronto, Sí. ¿cierto? Entonces, en estos niveles de control, la guía técnica nos dice, primero vamos a enfocarnos en eliminar ese peligro. Entonces, ¿yo cómo elimino al perro bravo? ¿Cómo elimino al perro bravo? Calmándolo o llevándomelo a otro lado. De pronto sí, lo alejo ya de mi zona, o de pronto O me en alejo grado yo. caso. O alejo del perro o me alejo yo. Sí, ¿por qué? ¿Y cómo podría sustituir a ese perro? Sustituir el perro por un gato, sería. Bueno, sí, lo puedo cambiar. ¿Qué controles de ingeniería yo podría emplear para que ese perro estuviera bien y no me mordiera? Rejas. Rejas. Cambiarlo de pronto de ambiente, de pronto el sitio es muy encerrado o algo así para él. El sitio, bueno, control Lo amarro. ambiental. Lo amarro o a Lo veces amarro. pido que lo amarre. Le pongo un bozal. Le pongo un bozal, ¿cierto? Es como el más efectivo dentro de estos controles de ingeniería. Señalización, advertencia y controles administrativos. Estos controles administrativos van arraigados a procedimientos, a partes documentales y a formación.
Entonces, ¿yo cómo podría señalizar que el perro está ahí y es bravo? Un aviso, cuidado con el perro bravo. Cuidado, Cuidado. perro bravo, sí. Cuidado, perro bravo. ¿Y cuáles serían mis controles administrativos? Restringir el paso de la gente Bien, por esa zona. bien. ¿Y qué otro control podría emplear? Mirar que el perro estuviera vacunado para reducir el riesgo. Las vacunas, ¿cierto? Si yo ya lo tengo vacunado, entonces voy a reducir varias enfermedades que me podría ocasionar ese mordisco. Yo soy el que coloco ejemplos diferentes a perros porque el hombre está en su salsa, entonces... Que el tema de los perros lo manejo. Equipo de protección personal. Entonces la guía técnica colombiana nos dice que lo último que yo debería pensar es en esos elementos de protección personal. Porque de nada nos sirve darles a un trabajador esos equipos cuando ellos no saben cómo usarlos, no saben cómo realizar ese mantenimiento ni para qué los están usando. Entonces este es el último enfoque que vamos a emplear de acuerdo a la guía técnica colombiana. Hablamos de cómo debería ser esa selección de elementos de protección personal. Entonces, hablamos de los riesgos posibles. Yo voy a identificar que mi peligro es el perro y cuáles riesgos me puede ocasionar. Es la mordedura, pero la mordedura entonces me puede dar rabia, o de pronto la infección, una infección que no sea rabia, se me puede agravar más la situación, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a ese riesgo, ¿sí? A la peor consecuencia, yo voy a identificar en qué condición de trabajo está el trabajador y qué elementos de protección, de acuerdo a la parte del cuerpo que quiero proteger, vamos a utilizar. Esa protección entonces debe ser una protección eficaz, que sea efectiva, genere calidad en el producto. O sea, eso no lo garantiza la ficha técnica del producto. Que en el trabajador haya comodidad, entonces hay trabajadores que usan sus monogafas y empiezan a decir que tienen dolor de cabeza, que eso tiene aumento, y no, eso es mentira, no genera, pero de pronto sí le genera un poco de incomodidad a él y hay que ver otras monogafas que de pronto le generen mayor comodidad a ellos, con el proveedor. Y que sea de fácil mantenimiento. Entonces más adelante vamos a ver cómo sería el mantenimiento de cada uno de esos elementos de protección. Estos elementos de protección personal existen para todo tipo del área del cuerpo. Entonces, tenemos para la cabeza, para los miembros superiores, inferiores, para todo el cuerpo, para el área visual, auditiva, el área respiratoria y ya especiales cuando se trabaja en caliente o trabajo en alturas. Estos elementos de protección personal nos sirven para protegernos de esos riesgos, es decir, es una barrera de la exposición a esos peligros. ¿Qué nos dicen? Que los elementos de protección personal no nos evitan los accidentes, lo que hace es mitigar el impacto de ellos. Tenemos una normatividad colombiana que nos asegura que el empleador debe brindarle a sus empleados esos elementos de protección personal y que asimismo los trabajadores están en la obligación de utilizarlos. Tenemos la ley 9 del 79 que nos habla de esos elementos de protección personal. Entonces nos dice que debemos tener y que se debe incluir como una norma de seguridad. Y tenemos la resolución 2400 del 79. ¿Eso es del Ministerio? Sí, ¿La del resolución? Ministerio de Trabajo. ¿Qué nos dice esta resolución? Entonces nos habla de cada uno de los peligros. Entonces empieza con el peligro físico. Entonces el peligro físico se deriva en otros peligros. Entonces tenemos iluminación, tenemos ruido, radiaciones, entre otros. Entonces nos dice que el ruido, que un trabajador cuando hay ruido, puede estar expuesto a 85 decibeles en una duración de 8 horas. Pero que cuando son 90 decibeles, entonces se le va a reducir a la mitad la exposición. Va a durar 4 horas de exposición. Y así sucesivamente, si yo le voy agregando 5 decibeles, me va a reducir el tiempo de exposición a la mitad. Entonces, si tengo 95 decibeles, ¿cuánto sería mi periodo de exposición? 2 horas. 2 horas, muy bien.
Bueno, ya vamos a entrar a revisar cada uno de esos elementos de protección personal ubicado en cada una de las áreas del cuerpo. Vamos a iniciar con la cabeza. Entonces tenemos los cascos de seguridad que se utilizan cuando uno está expuesto a caída de objetos. Entonces retiene un poco los golpes y también para ese riesgo eléctrico. Tenemos gorro o cofia cuando se exponen a humedad o bacterias. Esto es una protección para el trabajador, pero asimismo es un mecanismo de higiene para el producto, pues para no dejar que le caiga algún pelito, ya sea al alimento o al material que se va a vender. Para los ojos y la cara, entonces tenemos las gafas de seguridad que nos sirven para ese material particulado y algunas salpicaduras. Entonces muchas veces vemos de pronto en los talleres de maderas y en carpintería que ni siquiera utilizan estas gafas ni protección respiratoria. Esas personas ya las espirlas de la madera pues ya se les está afectando y alterando la vista. Tenemos las monogafas que, como podemos observar, son más cerradas, ¿sí? Las otras tenían pues más campo y es más fácil que alguna espirla o algún material particulado ingrese por ellas. Pero estas vienen totalmente cerradas, garantizando la protección visual y nos sirve para prevenir que nos salga una salpicadura, ya sea de algún químico, de un material particulado, gases, vapores o humos. Tenemos la careta de seguridad que se utiliza para trabajos con pulidoras, sierras y algunos químicos. Esto nos ayuda a mitigar el impacto directo no solamente visual, sino en toda nuestra cara, en todo nuestro rostro. Y como veíamos en esas condiciones peligrosas, tenemos entonces la careta que viene con un filtro ocular. Es importante que venga con ese filtro ocular porque cuando hacemos soldadura también se genera radiación. Entonces la radiación pues nos va a afectar la vista. Por ello debe tener ese filtro ocular para garantizar el impacto de ellos. Sí. Tenemos para el aparato respiratorio, entonces tenemos la máscara con cartuchos, que vienen 2 cartuchos al lado, máscara media cara con cartuchos y la mascarilla. Esta primera nos ayuda a mitigar el impacto visual y también el impacto respiratorio. Es completa. Esta sí nos ayuda solamente en la máscara media, solo para la parte respiratoria, y la mascarilla, existen diversos tipos de mascarilla. Entonces tenemos mascarilla para material particulado y para químicos en la cual la dosis es mínima, ¿sí? O sea, el impacto va a ser menor. Tenemos la mascarilla desechable, entonces muchas veces cuando la gente tiene gripa, ¿cierto? Lo usan un día y al otro día vuelven y usan el mismo tapabocas, o creen que lavando el tapabocas pueden volver a usar. Y pues no, o sea, el tapabocas es desechable, se utiliza solo una vez y la lavada lo único que va a hacer es quebrar las fibras que nos ayudan a prevenir el impacto de esos virus. Esto entonces nos ayuda a esas partículas de polvo. Tenemos el respirador purificante con material filtrante o cartuchos. Entonces algunos trabajadores que trabajan con gases, humos, vapores, neblinas y demás utilizan este tipo de respirador. ¿Qué pasa cuando no se le genera un buen mantenimiento a ellos? El periodo de vida se va a cortar. Entonces muchos trabajadores tienden a dejarlo ahí, en el ambiente abierto, y nunca guardan su elemento de protección personal. Entonces no asegura su periodo de vida. ¿Listo? Tenemos para el aparato también respiratorio respiradores autocontenidos. Este tipo de respiración se utiliza cuando el trabajador está expuesto a esos espacios confinados. ¿Qué entendemos por espacios confinados? ¿Confinados como encerrados o qué? Sí, un espacio encerrado. Sin poca ventilación. Sin poca oscuro, ventilación, ¿sí? Entonces son espacios muy estrechos que no le garantizan al trabajador el suficiente oxígeno. Entonces, ¿qué sucede cuando está expuesto a esos espacios confinados?
hay que garantizar que no haya gases, humos o vapores, y si existe aquel químico, entonces se debe realizar estudios para saber qué elemento de protección deben utilizar y garantizarles de respirador autocontenido. Tenemos la protección auditiva. Entonces estos son premoldeados, disminuyen el 27% del decibel, ¿sí? La exposición a esos decibeles, y son de fácil utilización. Tenemos los otros que son más fáciles de utilizar, duran más, el periodo de vida es de 2 años. Estos son moldeados con silicona y atenúan el impacto de 33 decibeles. Esto va de acuerdo al molde ya de cada uno del personal, de sus orejas. Entonces, algunos dicen que no, esto me deja sordo, no escucho nada con esto, es porque lo están utilizando mal. Tenemos tipo copa u orejeras. Este tipo de protección se utiliza cuando el trabajador tiene esa restricción médica, ¿sí? Que nos dice el médico que está perdiendo la audición o tiene problemas auditivos. Entonces se le da esta protección auditiva y se le brinda a los de inserción. Deben usar doble protección. Tenemos para las manos, entonces tenemos los de lona que nos facilitan más el movimiento, pero quizás son más rápidos de que se rompan. Anticorte. Tenemos antipelusa, que se utiliza más en el tema textil. Malla de acero, que también nos sirve para ese tipo de anticorte. Dieléctricos, ¿sí? Para trabajos ya totalmente que estén manejando instalaciones eléctricas. Los de carnaza, que ya pues deben estar un poco más acostumbrados a la mano para que faciliten su movimiento. Tenemos los de nitrilo, medios o cortos, que esto se utiliza ya cuando hay exposición a residuos peligrosos o aquellas materias de tinta. Y tenemos los de látex, que son más fáciles que se rompen, que son los que se compran nada más en la droguería, los blanquitos. Pero una pregunta, ahora se están usando por ejemplo, en ferretería muchos tipos de guantes, ¿sí? Sí. Que tienen una ventaja y es el agarre, Sí. tienen como mejor agarre, pero son como caucho y cuero, o sea, ¿cuántos Como sabores? caucho. Sí. Este es anticortes. Ese viene, son negritos, ¿sí? Pero en la palma de acá viene como si fuera un caucho. Sí, Son esos. Y hay otro que se llama nitrilo con nylon. Entonces son parecidos a estos, pero cuando se genera para agarre y anticorte y antideslizante, le colocan como punticos en toda la palma, que también es de caucho, y genera que el agarre pues no se deslice. Igual aquí faltan los de baqueta, que también son como de cuero más o menos. Esos son los que utilizamos nosotros. Los de baqueta ¿Los de baqueta? reforzada, ¿sí? Sí. Esos generan más fácil el agarre y son mejores que utilizar los de carnaza, porque los de carnaza son más duros. Eso no dejan... Sí, no o deja sea, movilizar el agarre la mano. es malísimo. Tenemos guantes de plástico desechable. Este tipo de guantes se utiliza más en el sector de las comidas, de alimentos, Esos son los de comer pollo. o los de comer pollo. Guantes de material de aluminio que se utiliza para trabajos en caliente. Entonces, esa exposición cuando ya es muy alta se debe utilizar este tipo de guante. Ya nos vamos a las botas. Entonces tenemos zapatos con suela antideslizante y tenemos esa bota de seguridad con punta de seguridad y dieléctricos. Hay algunos que no son dieléctricos, son solo bota de seguridad, pero que igual nos sirve como antideslizante. Su suela es antideslizante y nos mitiga el impacto de aquel objeto que pueda caer en nuestros pies. Entonces va a asegurar que el pie pues no se lesione. Este es el tipo de bota. Realmente hay unas que vienen con punta de acero, otras ya vienen como con carboncillo, Sí. que ya no son tan pesadas como las de punta de acero, que son más pesadas. Tenemos las botas de caucho, algunas vienen también con esa punta de acero, y lo vemos más como en el sector de alimentos, de agricultura, ¿sí? Que están expuestos a un riesgo biológico o a químicos, y pues atenúan ese impacto.
Tenemos la bata sanitaria, la vemos más en el sector de la salud, ¿cierto? Entonces nos evita las salpicaduras. ¿Qué sucede muchas veces con los trabajadores? Entonces se les da su uniforme, ¿cierto? Su dotación. Y los trabajadores salen de su casa con su uniforme, llegan a trabajar ya vestidos y vuelven y salen con el mismo uniforme. ¿Qué están haciendo? Contaminando. Porque pues el uniforme ya en su trabajo se está contaminando y van a su casa y ahora van a contaminar su casa. Entonces es mejor que ellos vayan con su ropa normal, se cambien en el trabajo y salgan con su ropa normal para que no se contaminen. Eso lo estamos viendo costumbre ahora, sobre todo en casos, ¿Médico o qué? en casos de la salud, exacto. Enfermeras, en odontología, Sí, uno las ve con su... en veterinaria, por ejemplo, personas que trabajan en veterinaria, o sea, el implemento de trabajo se vuelve la prenda de vestir. Exacto. O sea, eso no es una buena Eso práctica. no, sí, eso atenta contra la bioseguridad tanto de ellos como de Del los resto, demás. sí. Uno ve al Claro. médico, ¿no? En la cafetería con su bata. Sí, Está atentando con la seguridad pues de Sí. todos los que están en la cafetería y de los alimentos también. Claro, sí, claro, porque lleva los virus ahí. Tenemos el tema de soldadura, entonces esencial esa protección en cuero. Entonces tenemos los petos, guantes o ropa totalmente en cuero, como las chaquetas y demás, que esto nos va a evitar que el contacto con la soldadura nos afecte directamente al cuero. Tendemos a usar el mandil para esas sustancias químicas. Entonces esas salpicaduras, cuando la exposición no es muy alta, se utiliza este tipo de mandil. Ellos utilizan peto o mandiles. Ellos, eso es lo que iba a decir, peto o mandil es lo mismo. Es que como ellos manejan basura, entonces sí, ellos utilizan algo parecido a eso, como... Sí, como de plástico. Ajá. Sí, pero es más peto, diría yo. Porque, Sí, ellos porque- lo llaman peto, ¿no? No sé si es lo mismo. no sé, para mí la diferencia está como en el largo, ¿estoy bien? Sí, O sí, sea, el peto el es peto más es más corto. cortico, el peto es aquí, Sí, y el como un mandil es delantal y el más- mandil es es más. como el otro, como el mandil. Eso. El La- mandil protege más. Sí. Y se usa eso, usan las botas esas de plástico. Con Y punta ahorita están, sí. de botas de cacho, y ahorita están pidiendo Guantes largos. guantes, ¿cómo se llaman? Mosqueteros. Sí, Mm, el guante largo. esos negros de caucho que vienen hasta acá. Sí. Es el que va hasta por acá. Mm, sí, eso es mejor. Porque como ellos meten, digamos, la mano, de pronto hasta aquí lo pueden... Claro. Sí, no aseguran Sí, que importante. la manga esté Sí, bien más ajustada. protección. Tenemos el traje tipo Tibet. ¿Dónde vemos este tipo de traje? Eso yo lo he visto en lo del levantamiento de... ¿No? Es en los ¿De del CTI, carne? Sí, bien. ¿cierto? Ah, sí, Sí. sí, señor. Ah, es que no sé. Entonces tenemos contaminantes que son biológicos o Sí. pueden ser químicos o pueden ser físicos. Entonces digamos los del CTI no solamente se libran de un contaminante químico sino también biológico, porque el cuerpo empieza a expulsar hasta Toxinas, gases. Traje encapsulado, ¿dónde podemos ver este tipo de traje? De pronto yo he visto eso, lo de la... digamos, de las abejas y Sí, todas esas sí. cosas. Las abejas es lo que más se utiliza para las abejas. Claro que suele ser de pronto más ajustado en la cara porque de pronto las abejas africanas sí son más agresivas. Ujú. Entonces vamos con el mantenimiento de sus elementos de protección personal. Entonces se debe acostumbrar a limpiar sus elementos de protección personal y desinfectarlos continuamente. ¿Sí? Usualmente nos colocamos, cogemos algún químico, algún material y nos colocamos el elemento de protección auditiva y pues lo estamos contaminando. Almacene su equipo adecuadamente, entonces más adelante les voy a explicar cuál es la importancia realmente de almacenar bien esos equipos de seguridad. Entonces el casco se debe revisar periódicamente para garantizar que no esté roto, que el barbuquejo esté bien, que no tenga ninguna fisura. Y asimismo se debe limpiar continuamente porque puede recoger mucho polvo, ya que hay un campo entre cabeza y aire de ese casco. Entonces el polvo se atenúa ahí.
Tenemos los tapones auditivos que se deben lavar con agua tibia y jabón y limpiarlos con un pañito limpio. Como les decía, se deben guardar en un estuche una vez ya los haya utilizado y garantizar que me los estoy colocando con las manos limpias para evitar infecciones en el oído. Las orejeras también entonces se deben lavar con agua tibia y jabón suave. De ellas sí se debe identificar que se haya eliminado el total del agua porque se pueden dañar si no se limpian bien. Es necesario también guardarlas en un estuche para que el colchón de la copa no se dañe. Los respiradores con filtros se deben guardar en una bolsita o en un estuche porque el filtro sigue funcionando. Si yo lo dejo así al aire, entonces se va a dañar rápidamente y el periodo de vida pues no me va a ser a mí eficiente, entonces me va a generar más gastos. Las gafas de seguridad, entonces muchas veces pensamos que desinfectar esas gafas de seguridad con alcohol, pero resulta que el alcohol me va a rayar las gafas. Entonces con agua y jabón debo limpiar las gafas y garantizar que se hayan escurrido bien. Guardarlas también en un estuche, muchas veces la dejan ahí en cualquier parte del trabajo y pues se rayan. Boca abajo, demás, caen al piso, se parten. Las botas de seguridad, entonces muchas veces se generan roticos o hay algo mal con mi bota y la gente tiende a repararlo en vez de reportar que su bota está dañada. Entonces no las repare y solicite unas nuevas si es el caso, pero pues también cuídense. ¿Implemento de seguridad? Es que con los guantes pierdo el fino. Jefe, hace mucha calor, pues ¿cómo voy a usar la casaca? Es que como tienen aumento. No, ¿para qué? Si aquí está bajito. No, a mí no me dijeron nada. Es que me quedan grandes. Es que no veo nada, la careta está toda rayada. Ah, no, es que ya estoy medio sordo ya. Es que me aprieta mucho. Pero jefe, estoy diciendo que a mí no me dijeron nada, po. También trabajar en la construcción tiene sus riesgos. El cambio frecuente de lugar de trabajo, la coincidencia de actividades diferentes en un espacio reducido, los destajos, hacen que nuestro trabajo sea arriesgado. También en el trabajo debemos protegernos, tomar las precauciones necesarias y así evitar los accidentes. El accidente no es como la lotería, algo que te toca. Los accidentes se producen por causas concretas. Ya sea porque las condiciones de trabajo son peligrosas, o por imprudencias, despistes o valentonadas. ¿Qué podemos hacer para no accidentarnos? Muy fácil, protegernos. Utilizar las medidas de protección personales y colectivas y aplicar las normas de seguridad en toda la obra. El cerebro es el órgano que controla nuestro cuerpo. Cualquier lesión que sufra será grave. Por eso, el casco es imprescindible, aunque nos dé calor. También los ojos son muy delicados. Debemos evitar que se dañen con partículas, polvo, líquidos o radiaciones. Hay que protegerlos con las gafas adecuadas. Las vías respiratorias pueden dañarse a causa del polvo, el humo o los vapores tóxicos. Para evitarlo, usaremos mascarilla. Normalmente trabajamos con las manos. La tercera parte de los accidentes las afectan. Es muy fácil clavarse una astilla
o tocar productos que irritan la piel como el cemento. Hay que trabajar con los guantes adecuados y con botas de suela antideslizante que tengan protecciones en la puntera y la planta para evitar golpes, pinchazos y resbalones. Si trabajas en altura, utiliza el cinturón, pero no para sujetarte los pantalones. Amárralo a un anclaje seguro para que te sujete a ti. El ruido y las vibraciones también afectan a la salud, sobre todo si eres maquinista o trabajas con martillos neumáticos. Utiliza protectores para los oídos y cinturón antivibratorio. Los soldadores deben protegerse de radiaciones y quemaduras con gafas adecuadas o caretas, guantes, polainas y mandil. No hacerlo se paga muy caro. Como decíamos, el trabajo en construcción es arriesgado, pero podemos reducir el riesgo. Exige medidas de protección colectiva. Utiliza el equipo de protección personal. Evita las condiciones peligrosas de trabajo y no realices acciones peligrosas. Entonces el riesgo se reduce y el trabajo se hace seguro. ¡Yujú! Si trabajamos es para vivir. ¿Qué mensaje nos deja? Que los elementos de protección personal son fundamentales, los debemos usar, que son para nuestra propia seguridad, para nuestro beneficio, para nuestra salud y poder regresar a casa sin ningún tipo de accidente. Muy bien. Los elementos de protección personal, como veíamos, es una barrera ante esos peligros que mitigan el impacto de esos riesgos. Pero si llegamos bien a trabajar, pues ¿por qué no llegar bien a nuestra casa, cierto? Tengamos en cuenta que nosotros somos un sustento para nuestro hogar y que trabajamos para generar una calidad de vida óptima, no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia. Que utilizar esos elementos de protección personal nos asegura que nuestro cuerpo esté en buenas condiciones. ¿Sí? Entonces, cuidar nuestras manos, que es como el área más fundamental para realizar ese tipo de labores que se realizan a diario y que son fundamentales para nuestra vida. Entonces, es importante por ello el cuidado de las manos. Entonces, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Andrea.